En la memoria de nuestra ciudad hay historias que se susurran en los salones y otras que se gritan en los adoquines manchados de sangre. La que vamos a recordar hoy pertenece a ambas, una tragedia nacida en el corazón de la Restauración, una época que se antojaba de orden y progreso, pero que, bajo su manto de terciopelo y buenas costumbres, ocultaba jaulas doradas con barrotes de acero. Madrid, en aquellos últimos suspiros del siglo XIX, era un escenario de contrastes. Por el Paseo del Prado desfilaba la opulencia de una aristocracia que se aferraba a sus privilegios, mientras en los barrios bajos la vida era una lucha sorda y constante. Pero el verdadero drama, el más silencioso y a menudo el más cruel, se libraba en el interior de las grandes casonas, tras los visillos de encaje que apenas dejaban pasar la luz. En una de esas mansiones creció Elena de Valbuena. No era una joven cualquiera. Quienes la recordamos de aquellos días, la vemos como una pincelada de color en un mundo deliberadamente gris. Tenía la belleza serena que se esperaba de una dama de su alcurnia, pero en sus ojos grises se adivinaba una tormenta, una inteligencia inquieta que no encontraba acomodo en las lecciones de piano, el bordado y las conversaciones vacías de las tertulias. El aire que respiraba Elena olía a cera de suelo pulido, a naftalina en los armarios y a un futuro tan predecible como el tañido de las campanas de la iglesia. Su vida era un guión escrito por otros, un camino trazado por su padre, un hombre de negocios con más ambición que afecto, cuyo principal proyecto era casar bien a su única hija. El matrimonio, para él, no era una unión de almas, sino una fusión de patrimonios. Y el elegido para sellar ese pacto fue don Ricardo de Montero, un hombre que era el vivo retrato de su tiempo, 30 años mayor que Elena, viudo, con una fortuna consolidada y un nombre que abría todas las puertas de la corte. No era un hombre cruel en el sentido que hoy entendemos, no levantaba la voz ni la mano. Su crueldad era más sutil, más fría, era la crueldad de la indiferencia. Su noviazgo, si es que se le puede llamar así, era una sucesión de rituales calculados, paseos por el Retiro con una carabina a 3 pasos de distancia, visitas semanales al palco de la ópera donde él se dedicaba más a saludar a sus conocidos que a mirarla a ella, y conversaciones en el salón familiar que giraban en torno a la política, las finanzas y los planes para la futura casa, una casa que él ya estaba decorando a su gusto sin consultarle. Para don Ricardo, Elena no era una compañera, sino el último y más bello adorno de su colección. La corregía en público con una sonrisa condescendiente si expresaba una opinión demasiado audaz. Le elegía los colores de los vestidos que debía encargar a la modista y le regalaba joyas pesadas y frías que a ella se le antojaban grilletes. Él no veía a la mujer, veía el linaje, la dote y la juventud que le aseguraría un heredero. Elena, en su presencia, se encogía, su luz se atenuaba. Sentía sobre ella el peso no solo de aquel hombre, sino de toda una sociedad que aplaudía esa unión como un triunfo. Todas las matronas, todas sus primas, todas las amigas de su madre le repetían lo afortunada que era. Y en esa soledad, en ese abismo entre lo que sentía y lo que debía sentir, empezó a gestarse la desesperación. Pero en toda jaula, por muy dorada que sea, siempre hay una grieta por la que se cuela un rayo de sol. Para Elena, ese rayo de sol tenía nombre, Javier, un joven poeta de familia noble pero venida a menos, que colaboraba en una de las gacetas literarias de la capital. No tenía fortuna ni porvenir, pero poseía algo que don Ricardo jamás podría comprar, la capacidad de verla de verdad. Se conocieron en una de esas veladas literarias a las que Elena acudía con su tía, una mujer algo más liberal que le permitía esos pequeños respiros. El cruce de miradas fue instantáneo, una descarga eléctrica en la atmósfera cargada del salón. Javier no le habló de política ni de negocios, le habló de versos, de sueños, del color del cielo al atardecer. Le preguntó qué pensaba ella, qué sentía, qué anhelaba. Sus encuentros se convirtieron en el eje secreto de la vida de Elena. Eran robados, peligrosos y por eso mismo increíblemente vivos. Una nota escondida en un libro devuelto en la biblioteca, un roce de manos al coincidir en una exposición de arte, una conversación febril y susurrada en el rincón más oscuro de un jardín durante una fiesta. Con Javier, Elena no era la prometida de don Ricardo de Montero, era simplemente Elena,
una mujer inteligente, apasionada, con un alma que ansiaba volar. Él le leía sus poemas, poemas que hablaban de libertad y de un amor que desafiaba las convenciones. Y en cada palabra, Elena sentía que se describía a sí misma, que se le daba permiso para existir. La dinámica entre los tres se convirtió en un baile mortal. Los días con don Ricardo eran un lento ahogamiento en aguas heladas. La formalidad, el control, la certeza de un futuro que se cernía sobre ella como una losa. Él representaba el deber, el orden, la muerte en vida. Los momentos con Javier, en cambio, eran un incendio. El riesgo, la pasión, la promesa de una vida que, aunque incierta y probablemente pobre, sería suya. Él era la rebelión, el caos, la vida en su máxima expresión. Elena vivía una doble existencia, y la tensión de mantener ambas realidades empezó a resquebrajarla por dentro. El conflicto latente comenzó a manifestarse en pequeños actos de rebeldía. Elena empezó a contradecir sutilmente a don Ricardo en las cenas familiares, a vestir colores que sabía que a él no le gustaban, a mostrarse distraída y melancólica. Eran gritos de auxilio mudos que nadie supo o quiso escuchar. Su entorno lo atribuyó a los nervios prematrimoniales, a los caprichos de una joven consentida. Don Ricardo, por su parte, reaccionó con una mayor posesividad. Aumentó la frecuencia de sus visitas, la colmó de regalos aún más caros y empezó a hablar del día de la boda, ya inminente, con una certeza que a Elena le sonaba a sentencia. «Pronto serás mi esposa, y todas estas fantasías de niña se te pasarán», le dijo una tarde, mientras le colocaba un collar de diamantes tan frío como su tacto. «Tu lugar está a mi lado, y tu deber es darme un heredero. El resto son tonterías». En esa frase, Elena no escuchó a un prometido, sino a un carcelero. Los días previos al crimen, quienes la rodeaban notaron un cambio en ella. Su melancolía se transformó en una calma extraña, casi antinatural. Dejó de discutir, dejó de rebelarse. Se mostraba sumisa, aceptando los planes de boda con una sonrisa vacía que no le llegaba a los ojos. Su familia respiró aliviada, creyendo que por fin había entrado en razón. Pero aquella calma no era resignación. Era la quietud que precede a la tempestad. Era la concentración de un animal acorralado que ha decidido que no le queda más salida que atacar. Nadie vio que pasaba horas encerrada en su cuarto, no bordando su ajuar, sino leyendo y releyendo las cartas de Javier, como si fueran un evangelio prohibido. Nadie se percató de que en una de sus escasas salidas en solitario no fue a la iglesia ni a visitar a una amiga enferma, sino a una botica en una callejuela apartada, donde hizo una compra inusual para una señorita de su posición. Un pequeño frasco, guardado en el fondo de su bolso, que contenía una solución a su problema. Una solución drástica, final. La tensión había escalado hasta un punto de no retorno. La amenaza ya no era una boda no deseada, era la aniquilación de su propio ser. La fecha del enlace, anunciada en todos los periódicos, era una cuenta atrás hacia su ejecución espiritual. Y en la mente de Elena, una idea terrible, impensable, comenzó a tomar forma, a parecer no solo posible, sino necesaria, lógica. Si la sociedad le negaba la libertad, si el destino le imponía una cadena perpetua, entonces ella misma rompería esas cadenas, con sus propias manos. No importaba el precio. El amor por Javier se había entrelazado con un instinto de supervivencia tan primario que eclipsó cualquier noción de moral, de ley o de Dios. La última tarde que se vieron, don Ricardo de Montero visitó la casa de los Balbuena para ultimar los detalles del contrato nupcial con su futuro suegro. Estaba exultante, satisfecho. Había conseguido todo lo que quería. Elena sirvió el té, como se esperaba de ella. Sus manos no temblaban. Su voz era firme. Él la miró con la complacencia del propietario que admira su última adquisición. Le habló del viaje de bodas a París, de la lista de invitados, de cómo ella sería la anfitriona perfecta en sus futuras recepciones. No se dio cuenta de la mirada de su prometida. No vio que en el fondo de aquellos ojos grises ya no había una tormenta. Había un desierto, un silencio absoluto. El escenario estaba preparado. Los personajes habían interpretado su papel a la perfección. La víctima, segura en su poder y ciega a la desesperación que había provocado. La verdugo, convertida en tal por un sistema que no le ofrecía otra escapatoria. El crimen se había vuelto posible, porque en aquel mundo de apariencias nadie se molestó en mirar más allá del rostro sonriente de una joven a punto de casarse. Nadie entendió que para Elena de Balbuena el asesinato no fue un acto de maldad, sino un grito de libertad, el más terrible y el último que jamás daría.
La noche cayó sobre Madrid, una noche tranquila y estrellada, ajena al horror que estaba a punto de desatarse en el corazón de una de sus más distinguidas mansiones. La noche del 14 de mayo, Madrid se vistió con un velo de indiferencia. Una brisa tibia que arrastraba el aroma tardío de los tilos del Prado se colaba por las ventanas abiertas de la ciudad. Para la mayoría, era una noche como cualquier otra. Para nosotros, los que recordamos, fue la noche en que el tiempo se detuvo, en que el silencio de una mansión se rompió en un grito que aún resuena en nuestra memoria. Don Ricardo de Montero llegó a la casa de los Balbuena poco después de las 9. El mayordomo, un hombre de rostro impasible que había visto pasar 3 generaciones de la familia, lo anunció con la solemnidad de costumbre. Don Ricardo entró en el vestíbulo con la seguridad del dueño, no del invitado. Entregó su sombrero y su bastón con un gesto breve, y sus ojos buscaron no a su prometida, sino a su futuro suegro, que ya lo esperaba a la puerta de la biblioteca. Aquella biblioteca era el corazón de la casa y el santuario del señor Balbuena, un espacio solemne, forrado de caoba y cuero, donde el aire olía a libros viejos, a tabaco de pipa y a decisiones irrevocables. Allí, sobre la gran mesa de despacho, iluminado por el círculo dorado de una lámpara de gas con pantalla de cristal verde, descansaba el documento que sellaba el destino de Elena, el contrato nupcial. La conversación entre los dos hombres fue breve y pragmática. Repasaron las últimas cláusulas, los detalles de la transferencia de la dote, las propiedades que pasarían a formar parte del nuevo patrimonio conyugal. No hablaban de amor ni de felicidad, hablaban de cifras, de tierras, de acciones, y mientras hablaban, el futuro de Elena se pasaba y se firmaba, como si fuera una yegua de pura sangre o un paquete de acciones del ferrocarril. Fue entonces cuando el señor Balbuena tiró del cordón de la campanilla. «Que Elena nos traiga el té», ordenó al criado que acudió. Era una formalidad, un gesto para incluirla simbólicamente en el cierre del trato, para que viera con sus propios ojos el documento que la convertía, a todos los efectos, en propiedad de don Ricardo de Montero. Unos minutos más tarde, la puerta se abrió sin ruido. Elena entró portando una bandeja de plata. Quienes la vieron en ese momento, como la joven doncella que se cruzó con ella en el pasillo, recordarían después su extraña compostura. No había rastro de nerviosismo en su rostro. Sus ojos grises, habitualmente tormentosos, estaban en calma, como un lago helado en pleno invierno. Se movía con una gracia lenta, deliberada, como si estuviera representando un papel largamente ensayado. Dejó la bandeja sobre una mesita auxiliar. El servicio de té era de porcelana de Sèvres, delicado y blanquísimo. El agua caliente humeaba en la tetera de plata, y el aroma a bergamota del Earl Grey perfumó sutilmente la estancia. Su padre y su prometido la observaron con aprobación. Aquella era la imagen que deseaban, la dama perfecta, la futura anfitriona, serena y servicial. No vieron el abismo que se abría tras aquella fachada de normalidad. Y entonces sucedió el pequeño imprevisto que lo cambió todo. El mayordomo entró de nuevo en la biblioteca. «Señor, ha llegado un mensajero urgente de su despacho. Dice que es un telegrama que no puede esperar». El señor Balbuena frunció el ceño, molesto por la interrupción, pero la palabra urgente le obligó a levantarse. «Discúlpeme un momento, Ricardo. Atenderé esto y vuelvo enseguida. Elena, sirve el té a tu prometido». Y se fue. Dejó a la pareja a solas por primera vez en toda la noche. La puerta de caoba se cerró con un suave chasquido, y en la biblioteca se hizo un silencio denso, solo roto por el siseo de la lámpara de gas y el tic-tac de un gran reloj de pared. Don Ricardo, reclinado en su butacón de cuero, no le prestó atención a Elena. Sus ojos estaban fijos en el contrato nupcial que reposaba sobre la mesa. Lo contemplaba con una sonrisa de satisfacción. Elena se acercó a la mesita del té. Sus movimientos seguían siendo precisos, casi ceremoniales. Levantó la tetera y sirvió el líquido ambarino en una de las tazas. Luego, con unas pinzas de plata, añadió 2 terrones de azúcar. Don Ricardo lo tomaba así. Se giró ligeramente, dando la espalda a su prometido, como si fuera a buscar algo en la bandeja. Fue un instante, un segundo eterno que nadie vio. Su mano derecha se deslizó hacia un pequeño bolsillo oculto en los pliegues de su falda. Extrajo un minúsculo frasco de cristal oscuro, no más grande que la falange de su pulgar. Con una agilidad sorprendente, descorchó el vial y vertió su contenido, un líquido aceitoso y casi incoloro, en la taza de té. Luego, con la misma cucharilla de plata, removió la mezcla. El leve aroma a almendras amargas quedó enmascarado por el perfume más intenso de la bergamota. Volvió a girarse hacia él.
Le tendió la taza. Tu té, Ricardo. Él la tomó sin mirarla, sus ojos aún fijos en los papeles. Gracias, querida, murmuró, ausente. Elena retrocedió y se quedó de pie junto a la chimenea, con las manos entrelazadas a la espalda, observando, esperando. El reloj de la pared marcaba las 9:27. Don Ricardo dio un primer sorbo, luego otro, más largo. Dejó la taza en el platillo y suspiró, complacido. Tu padre es un negociador duro, pero justo, comentó, como si nada. Esta unión beneficiará a ambas familias. Elena no respondió, solo asintió levemente, con una sonrisa que era una máscara de hielo. Él se disponía a hablar de nuevo, cuando su rostro cambió. Una expresión de confusión, primero. Se llevó una mano al cuello, aflojándose el nudo de la corbata. Qué extraño, un sabor metálico, balbuceó. Intentó levantarse, pero sus piernas parecieron no responderle. Sus ojos, antes llenos de arrogancia, ahora se abrían con una incipiente nota de pánico. Miró a Elena, buscando una explicación. Y lo que vio debió de helarle la sangre. La joven sumisa había desaparecido. En su lugar había una figura inmóvil, una estatua de mármol cuyo rostro no reflejaba piedad, ni miedo, ni arrepentimiento. Solo una calma terrible, absoluta. En ese momento, él comprendió. Un espasmo violento sacudió su cuerpo. La taza de té cayó de sus manos y se hizo añicos contra el suelo de parqué, derramando las últimas pruebas del crimen. Intentó gritar, pero de su garganta solo salió un sonido ahogado, un estertor horrible. Su cuerpo se arqueó hacia atrás en el sillón, sus manos arañando el cuero, sus pies pataleando contra el suelo en una danza macabra. Su rostro, antes rosado por el vino de la cena, adquirió un tono azulado a la luz de la lámpara. Elena no se movió, no apartó la vista. Contempló la agonía del hombre que iba a ser su dueño, con la tensión distante de un científico observando un experimento. Aquellos minutos de convulsiones y asfixia eran el precio de su libertad. Eran el grito que ella nunca había podido dar, manifestándose ahora en el cuerpo destrozado de su carcelero. El ruido sordo del cuerpo de don Ricardo al desplomarse finalmente del sillón y golpear la alfombra fue lo que alertó a la casa. La puerta de la biblioteca se abrió de golpe. El señor Balbuena, con el telegrama aún en la mano, se quedó paralizado en el umbral. Su grito de horror fue la señal que desató el caos. Los criados acudieron en tropel. La doncella que había visto a Elena en el pasillo ahogó un chillido. El mayordomo, por primera vez en 30 años de servicio, perdió la compostura y corrió a intentar socorrer al hombre que yacía en el suelo. Alguien gritó que buscaran a un médico. Otro corrió a por agua. La biblioteca, aquel templo del orden y el poder, se convirtió en un torbellino de pánico y confusión. Y en medio de todo, ajena al pandemonium que ella misma había desatado, permanecía Elena, inmóvil junto a la chimenea. Su padre se volvió hacia ella, con el rostro descompuesto por la incredulidad y el espanto. «Elena, hija, ¿qué ha pasado? ¿Qué has visto?» Ella levantó la vista y lo miró. Sus ojos ya no eran un lago helado, eran 2 pozos vacíos. Con una voz clara y serena, que se escuchó por encima de los sollozos y las exclamaciones de los criados, pronunció las palabras que la condenarían. «Ha pasado lo que tenía que pasar, padre. Ahora soy libre». El grito del señor Balbuena fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. La onda expansiva de horror se propagó por la casa en segundos, pero tardó algo más en traspasar los gruesos muros de la mansión y derramarse por las calles de Madrid. Cuando lo hizo, sin embargo, se convirtió en un maremoto que lo anegaría todo. La llegada de las autoridades fue una profanación. Las botas pesadas y sucias de la policía municipal, acostumbradas al fango de los arrabales, resonaron con una crudeza insultante sobre las alfombras persas y el parqué encerado del vestíbulo. Traían consigo el olor a sudor, a tabaco barato y a la cruda realidad de la calle, un aroma que jamás había osado cruzar aquel umbral. Al frente de aquellos hombres venía el comisario Méndez, un veterano del cuerpo con un rostro tallado por la impaciencia y el escepticismo. No era un hombre que se dejara impresionar por los apellidos ilustres ni por los techos artesonados. Había visto la miseria y la maldad en todas sus formas, y para él, un cadáver era un cadáver, ya estuviera en una alcantarilla o sobre una alfombra de aubusón. Su primera mirada al entrar en la biblioteca no fue para el cuerpo de don Ricardo, ni para el señor Balbuena que balbuceaba incoherencias, sino para ella, para Elena. La encontró exactamente como la habían dejado los criados, de pie junto a la chimenea, una figura pálida y quieta en su vestido de seda oscura. Había algo en su quietud que perturbó al comisario más que la escena violenta del suelo. Era la calma de quien ha cruzado un umbral, y ya no tiene intención de volver. «Usted es la señorita Balbuena», afirmó él, más que preguntar.
Ella simplemente inclinó la cabeza. «Fui yo», dijo Elena, con la misma voz clara y sin inflexiones que había usado con su padre. «Yo lo maté». En un principio nadie quiso creerlo. La confesión era demasiado simple, demasiado directa. El señor Valbuena, recuperando un ápice de su autoridad, intentó intervenir. «Comisario, mi hija no sabe lo que dice. Es la conmoción, una crisis nerviosa. Busquen al culpable, a un ladrón, a un anarquista». Era la reacción natural de su clase. El mal siempre debía venir de fuera, de abajo. La idea de que el monstruo pudiera haber nacido y crecido en su propia casa, alimentado con su misma cuchara de plata, era sencillamente inconcebible. Méndez lo ignoró y comenzó su metódico trabajo. La biblioteca se convirtió en un escenario bajo escrutinio. Cada objeto fue examinado, cada detalle anotado en una libreta mugrienta. La taza de porcelana rota, con sus fragmentos esparcidos como pétalos blancos sobre la alfombra oscura. El leve pero inconfundible olor a almendras amargas que flotaba en el aire, un perfume siniestro que se mezclaba con los libros y la cera. El contrato nupcial sobre la mesa, testimonio mudo del móvil que nadie, salvo Elena, parecía querer aceptar. Los primeros interrogatorios se llevaron a cabo allí mismo, en el salón contiguo, mientras el médico forense, un hombrecillo calvo y nervioso, procedía al levantamiento del cadáver. Los criados, aterrorizados, desfilaban uno a uno ante el comisario. Sus testimonios, fragmentados y susurrantes, comenzaron a tejer la red alrededor de Elena. La doncella habló de su extraña serenidad antes de entrar en la biblioteca. El mayordomo, con la voz rota, repitió las terribles palabras que le había oído pronunciar. «Ahora soy libre». Mientras tanto, la maquinaria de la justicia, lenta pero implacable, se ponía en marcha. El cuerpo de don Ricardo fue trasladado al depósito judicial para la autopsia. Y fue allí, sobre una fría plancha de mármol, donde la ciencia de la época dictó su veredicto irrefutable. El informe del forense fue demoledor. En el estómago de la víctima se encontraron restos de cianuro potásico en una cantidad masiva, suficiente para matar a un caballo. El veneno, tan rápido como letal, había sido el arma del crimen. La sospecha de un ataque al corazón, la esperanza de una muerte natural a la que se aferraba la familia Valbuena, se desvaneció para siempre. Con la prueba del veneno, la confesión de Elena ya no podía ser descartada como la histeria de una joven impresionable. Se convirtió en el eje central de la investigación. El comisario Méndez ordenó el registro de la habitación de la joven. Aquel acto fue la segunda profanación y quizás la más íntima. Sus hombres, con manos torpes, revolvieron los cajones de la cómoda, levantaron los encajes y las sedas, violando la privacidad de un santuario que hasta entonces solo había conocido el tacto de su dueña y de sus doncellas. Y allí, en el fondo de un joyero, bajo un falso fondo, encontraron el tesoro secreto de Elena. No eran joyas ni dinero, eran cartas, decenas de cartas atadas con una cinta de seda azul, y un pequeño cuaderno con la cubierta de cuero. Eran las cartas de Javier, los poemas de Javier. Méndez, sentado en el borde de la cama de la joven, comenzó a leerlas a la luz de un candil, y a medida que leía, el móvil del crimen, que hasta entonces parecía abstracto y demencial, adquirió un rostro y un nombre. Las palabras de Javier eran pura dinamita en aquel contexto. Hablaban de un amor que desafiaba al mundo, de almas gemelas y de jaulas doradas. Hablaban de escapar, de volar, de una vida juntos lejos de las cadenas de la sociedad. Para un amante eran promesas. Para un policía eran la prueba de una conspiración, la crónica de una incitación al asesinato. De repente, Elena ya no estaba sola en el centro de la investigación. Un segundo sospechoso, un cómplice, acababa de entrar en escena. La noticia, como era inevitable, se filtró a la prensa y estalló. Los periódicos de la mañana siguiente llevaban el suceso en sus portadas, con grandes titulares grabados en plomo. Horror en la alta sociedad. Prominente financiero muere envenenado en la víspera de su boda. Al principio, los detalles eran escasos, pero el apetito del público era insaciable. El crimen de la calle del Prado, como fue bautizado, se convirtió en el único tema de conversación en los cafés, en los mercados, en las tertulias y en los salones. Madrid se dividió en dos. Por un lado, la sociedad bien pensante, la aristocracia y la alta burguesía, clamaba contra la monstruosidad del acto. Veían en Elena a una criatura depravada, un ejemplo de la decadencia moral que amenazaba con pudrir los cimientos de sus familias. Una Medea moderna que había sacrificado el honor y el deber en el altar de una pasión vulgar. Exigían un castigo ejemplar, rápido y terrible, que sirviera de advertencia a cualquier otra joven que osara desafiar la autoridad paterna y las sagradas leyes del matrimonio. Pero en los susurros, en las cartas privadas, en las miradas cómplices entre mujeres, surgía otra narrativa, una historia de compasión,
incluso de secreta admiración. Muchas veían en Elena no a una asesina, sino a una víctima llevada al límite. Reconocían en su jaula dorada un reflejo de sus propias, en la indiferencia de don Ricardo, la de sus propios maridos, en su desesperación, un eco de sus propios silencios. Para ellas, el acto de Elena, aunque terrible, fue un grito de rebelión en un mundo que les negaba la voz. Se convirtió, para un sector de la población, en un trágico símbolo de la opresión femenina. La investigación, ajena a estos debates morales, seguía su curso. La pista del veneno llevó a los hombres de Méndez a un laberinto de boticas y droguerías. Tras días de pesquisas, dieron con un viejo boticario en una callejuela del barrio de las Letras. El hombre, asustado, recordó haber vendido un potente raticida a base de cianuro a una joven dama, cubierta con un espeso velo, que pagó con una moneda de oro y se marchó sin decir apenas palabra. La descripción, aunque vaga, encajaba. El círculo se cerraba. El siguiente paso fue encontrar a Javier. No fue difícil. Su nombre figuraba en las gacetas literarias y sus círculos eran bien conocidos. Lo arrestaron una tarde, mientras tomaba un café y leía, irónicamente, la crónica de su propio drama en un periódico. Su detención añadió más leña al fuego del escándalo. El poeta enamorado, el instigador en la sombra. La historia ya tenía todos los elementos de un folletín por entregas: amor, celos, veneno y traición en el corazón de la élite madrileña. El interrogatorio de Javier fue desolador. El joven, pálido y tembloroso, se derrumbó ante el comisario Méndez. Negó cualquier implicación en el asesinato, jurando que sus cartas solo hablaban de amor y de un futuro juntos, de una huida, no de un crimen. Lloró al saber lo que Elena había hecho, abrumado por una culpa que no era legal, sino moral. Habían sido sus palabras, sus poemas sobre la libertad, la chispa que había encendido la llama asesina en el corazón de su amada. Méndez, pragmático, no creyó en su inocencia. Vio en él al cobarde que había empujado a la mujer a cometer el acto que él no se atrevió a ejecutar. Con todas las piezas sobre el tablero, la confesión, el arma del crimen, el móvil pasional y un presunto cómplice, el juez de instrucción dictó la orden de procesamiento. Una tarde gris y lluviosa, un carruaje de la policía se detuvo frente a la mansión de los Balbuena. 2 guardias subieron a la habitación de Elena, donde permanecía bajo arresto domiciliario. Le leyeron la acusación formal. Ella escuchó sin inmutarse, como si leyeran el destino de otra persona. El momento de su traslado fue un espectáculo grotesco. Una multitud se agolpaba en la calle, contenida a duras penas por un cordón policial. Había curiosos, periodistas, damas de alta sociedad que querían ver de cerca a la envenenadora, y también mujeres del pueblo, con los ojos de brosos, que le lanzaban flores. Cuando Elena apareció en la puerta, escoltada por los guardias, un murmullo recorrió a la gente. No vieron a un monstruo, sino a una joven frágil, vestida de luto, con el rostro pálido y los ojos perdidos en el vacío. No miró a nadie. Caminó con la cabeza alta, atravesando el pasillo de odio y compasión que la multitud le abría. Subió al carruaje sin ayuda. La portezuela se cerró con un golpe seco y el vehículo se puso en marcha, abriéndose paso lentamente entre la gente. El viaje desde su jaula dorada en el corazón de Madrid hasta la fría celda de la cárcel de mujeres era corto en distancia, pero representaba un viaje sin retorno. La investigación había concluido. La repercusión social estaba en su apogeo. Ahora solo quedaba el juicio. El último acto de la tragedia de Elena de Balbuena estaba a punto de comenzar. El juicio de Elena de Balbuena no fue un proceso legal, fue el ritual en el que una sociedad se juzgaba a sí misma, y para salvarse necesitaba encontrar un monstruo al que sacrificar. El Palacio de Justicia, en la Plaza de la Villa, se convirtió durante semanas en el epicentro de Madrid. No había entrada que no se comprara a precio de oro, ni periódico que no dedicara páginas enteras a desgranar cada gesto, cada palabra, cada lágrima vertida en aquella sala abarrotada. En el banquillo de los acusados eran 2 sombras. Elena, envuelta en un luto riguroso que acentuaba su palidez de mármol, parecía un fantasma en su propio funeral. Su calma no se quebró ni un solo instante. Escuchaba los testimonios más atroces, las acusaciones más viles, con una distancia que muchos confundieron con frialdad y falta de remordimiento. No era frialdad, era la paz de quien ya ha tomado una decisión y ha aceptado todas sus consecuencias. A su lado, Javier era su perfecto contrario. Descompuesto, consumido por la culpa y el miedo, lloraba sin consuelo. Su amor, que en las cartas parecía una fuerza capaz de derribar murallas, se revelaba ahora en toda su fragilidad. Era el poeta que había soñado con musas y se había encontrado con la sangre. Su defensa fue patética y sincera. Amaba a Elena, sí, pero jamás le habría sugerido un camino tan oscuro.
Solo quería huir con ella, no convertirla en una asesina. La fiscalía, encarnada en un hombre de bigote severo y verbo afilado, tejió una narrativa que el jurado, compuesto íntegramente por hombres de bien, estaba deseando escuchar. Pintó a Elena como una Jezabel moderna, una mujer de instintos depravados, corrompida por novelas inmorales y por la influencia perniciosa de un poeta bohemio y sin escrúpulos. Javier, a su vez, fue retratado como el cerebro en la sombra, el cobarde que había armado la mano de la mujer para librarse de un rival poderoso. Las cartas de amor, aquellas que Elena había guardado como un tesoro, se convirtieron en las pruebas principales de la acusación. Leídas en voz alta por el fiscal, con un tono burlón que despojaba a las palabras de toda su ternura, sonaban a conspiración, a un plan urdido con premeditación y alevosía. Cada «te liberaré de tu jaula» se traducía como «te ayudaré a matar a tu carcelero». Cada «nuestro amor lo puede todo» se interpretaba como «nuestro amor justifica el crimen». El abogado defensor de Elena, un viejo jurista amigo de la familia, intentó una estrategia desesperada, muy propia de la época. No negó el hecho, pues la confesión de su clienta lo hacía imposible. En su lugar, argumentó que Elena no era dueña de sus actos. Habló de histeria femenina, de enajenación mental transitoria, provocada por la presión del matrimonio inminente y la angustia de un amor contrariado. La presentó como una pobre niña enferma, una víctima de sus propios nervios, no como una criminal. Pero aquella defensa chocó contra un muro, el muro de la propia Elena. Cuando el juez le preguntó si tenía algo que decir en su favor, ella se levantó. Su voz, aunque baja, resonó con una claridad terrible en el silencio sepulcral de la sala. «No estoy loca», dijo, mirando no al juez ni al jurado, sino al vacío. Estaba más cuerda que nunca, sabía perfectamente lo que hacía, y lo hice porque no me dejaron otra opción. Quería ser dueña de mi vida, y solo me permitieron ser dueña de una muerte. Aquellas palabras sellaron su destino. La deliberación del jurado fue un mero trámite. El veredicto llegó como una guillotina. Culpable. A Javier se le declaró culpable de inducción al asesinato, una figura legal que satisfacía la necesidad de encontrar un instigador masculino. El castigo debía ser ejemplar, una advertencia para toda una generación. La sentencia se leyó en una mañana gris, de esas que anuncian el otoño en Madrid. Para Javier, 30 años de presidio en las lejanas y temidas colonias de África, una muerte lenta bajo un sol extranjero, un exilio del que pocos regresaban. Para Elena de Balbuena, por el crimen de parricidio, pues así se consideraba el asesinato del prometido, una figura de autoridad casi paternal, la ley no contemplaba clemencia, la pena capital, a ser ejecutada mediante garrote vil. En los días que siguieron, la ciudad contuvo el aliento. Hubo peticiones de indulto, movidas por la compasión que su juventud y su belleza despertaban en un sector del pueblo. Pero la presión de la alta sociedad que exigía una purga fue más fuerte. La corona no conmutó la pena. El destino de Elena estaba escrito. En su celda, en la cárcel de mujeres, encontró una paz que nunca había conocido en su mansión. Rechazó las visitas de su familia, que solo le llevaban el peso de su vergüenza. No pidió confesión ni consuelo divino, solo pidió una cosa: que le permitieran tener consigo la última carta que Javier le había escrito desde la cárcel de hombres. Una carta que no hablaba de veneno ni de muerte, sino de un atardecer que habían visto juntos en el templo de Devot. La mañana de la ejecución, el cielo de Madrid estaba limpio, de un azul cruel e indiferente. Una multitud silenciosa y sombría se congregó en la plaza donde se había levantado el patíbulo. Cuando Elena apareció, caminando con una dignidad que helaba la sangre, no hubo gritos ni insultos, solo un murmullo de piedad y de espanto. Vestía un sencillo traje negro, su pelo recogido. No parecía una asesina camino del cadalso, sino una novia camino de un altar terrible. Sus últimas miradas no fueron para la multitud, ni para el verdugo que la esperaba con el rostro cubierto. Las alzó hacia el cielo, hacia ese azul que compartía con Javier, aunque él ya estuviera a un mundo de distancia. No lloró, no tembló. Se sentó en el banquillo del garrote vil como quien acepta el final de un largo viaje. Su muerte fue rápida, un chasquido seco que rompió el silencio de la plaza y el corazón de Madrid. En ese instante, Elena de Balbuena consiguió su libertad, la única que aquella sociedad estaba dispuesta a concederle, la libertad absoluta y eterna de la nada. El caso no terminó con su muerte. Su eco perduró, como una vibración incómoda bajo los adoquines de la ciudad. A nivel legal no hubo cambios inmediatos,
Las leyes sobre el matrimonio y la patria potestad siguieron siendo las mismas durante décadas, pero a nivel social, la historia de Helena se convirtió en una herida supurante, un tema de debate prohibido en los salones, pero vivo en las conciencias. Se empezó a hablar en susurros de la cuestión femenina, del derecho de la mujer a elegir su propio destino. Para nosotros, los que miramos atrás con la perspectiva del tiempo, el crimen de Helena de Valbuena es mucho más que un suceso de la crónica negra. Es un sismógrafo que registró el temblor de una época en plena crisis. Los historiadores ya no la vemos como la asesina a sangre fría que pintó la fiscalía, ni como la pobre loca que intentó dibujar su defensa. La vemos como una rebelde trágica, una Antígona moderna que desafió las leyes de los hombres en nombre de una ley superior, la de su propio corazón. Su acto fue monstruoso, sí, pero nació de una situación monstruosa. Fue la respuesta violenta a una violencia silenciosa y sistémica, la anulación de la voluntad, la cosificación de la mujer, la imposición de un destino como si fuera una condena. Helena no mató por amor a Javier, mató por amor a sí misma, a la persona que podría haber sido y que le estaban negando. Con los años su figura fue absorbida por la cultura popular. Primero fueron las coplas de ciego, que cantaban su triste historia en las plazas de los pueblos. Luego vinieron los folletines por entregas, que novelaron su pasión con tintes melodramáticos. Más tarde, ya en el siglo XX, el teatro y el cine se atrevieron a llevar su drama a los escenarios y las pantallas, cada adaptación reinterpretando su figura según los valores de su tiempo, de mujer fatal a víctima del patriarcado, de alma perdida a protofeminista. Hoy, el nombre de Helena de Valbuena ya no evoca tanto el horror del veneno como la tristeza de una vida desperdiciada. Su historia se ha convertido en un símbolo. Simboliza la fractura irreconciliable entre el individuo y la sociedad, entre el deseo de libertad y las estructuras que lo reprimen. Su fantasma aún pasea por el Madrid de la Restauración, recordándonos que detrás de las fachadas más nobles, tras los visillos de encaje y las sonrisas ensayadas, a veces se libran las guerras más desesperadas. Ella es el grito ahogado de miles de mujeres que no se atrevieron a gritar. Su crimen fue su voz, una voz terrible, manchada de sangre, pero una voz al fin y al cabo. Y es nuestro deber, como guardianes de la memoria, seguir escuchándola, no para justificar su acto, sino para entender el mundo que lo hizo posible, para que ninguna jaula, por muy dorada que sea, vuelva a parecer la única opción.